clase siguiente de la electricidad a partir del electromagnetismo. Para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, nosotros vimos lo que era un campo eléctrico y vimos un poco de su historia y de cómo se comprobó estos nexos entre el magnetismo y la electricidad en la historia, y del cómo también las historias anteriores que hemos visto de cómo se crearon distintas corrientes eléctricas y demás se relacionan entre sí y todo tiene un conjunto, un conforme ser, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver como tal lo que son las unidades del campo eléctrico. Entonces, para ver las unidades del campo eléctrico, podemos ver que estas específicamente nos dice aquí, lo recalcamos en negrita, que no son medibles directamente porque sería muy difícil de medir directamente con ningún tipo de aparato. Pero nosotros sí podemos observar, sí podemos tener la capacidad de observar su efecto sobre una carga ubicada en sus inmediaciones. Esto quiere decir que es posible medir la fuerza que actúa sobre la carga de intensidad. Entonces, para ello se va a aplicar la fórmula que ya habíamos visto de Coulomb anteriormente en una de las clases. Todo esto nos va a generar ciertas fórmulas. Entonces, como habíamos visto la semana pasada que F significaba fuerza, aquí una F sería igual a Q por una E mayúscula. Es la única fórmula del campo eléctrico porque, como nos indica aquí, no son medibles directamente. Entonces la ecuación va a relacionar a un campo eléctrico. El campo eléctrico nos indica que es la E propiamente con la fuerza que se ejerce sobre una carga que está dada por la ecuación que mencioné, una F mayúscula que ya habíamos dicho que significaba fuerza, con una Q y una E. Entonces, F igual a Q minúscula por E. Esta ecuación va a relacionar este campo eléctrico. Entonces, F es la fuerza eléctrica que actúa en la carga eléctrica Q, introducida en el campo con una intensidad E. Entonces, notemos que tanto como F como E son magnitudes vectoriales dotadas por un sentido y dotadas por una dirección. A partir de allí es posible avanzar matemáticamente al incorporar toda la ley de Coulomb, y vamos a obtener una fórmula matemática que ya va a partir desde la de Coulomb y de esta propiamente, pero como indica bien ahí, no son medibles. Por lo tanto, esas fórmulas son más para los vectores unitarios que van a marcar la dirección. Entonces, que van a marcar la dirección de la intensidad que va a unir cada carga. En este caso que vemos aquí, este caso de la intensidad del campo eléctrico como tal, que es una magnitud vectorial que se presenta de una fuerza, como lo podemos ver en esta imagen propiamente, que es clave, porque vemos un signo de más y un signo de menos, y las flechas hacia afuera y las flechas hacia adentro. Entonces vemos que la carga eléctrica positiva, donde está el más al lado izquierdo, va a generar un campo eléctrico hacia afuera y la negativa hacia adentro. Esto quiere decir que la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que presenta la fuerza eléctrica F, actuando sobre una carga determinada en una cantidad precisa de Newton y Coulomb. Entonces vemos cómo se relacionan ambas fórmulas. Y esta magnitud suele denominarse sencillamente como campo eléctrico, debido a que su campo en sí mismo no puede ser medido, sino que es un efecto sobre la carga determinada. Y bueno, para calcular se utiliza la fórmula que se mencionó anteriormente, que es muy sencilla.
la F, que es la fuerza, por la Q, por E mayúscula, que es la que vimos anteriormente. Entonces, esto se relaciona en forma positiva. Entonces, la fuerza eléctrica tendrá el mismo signo que el campo. Entonces, es por eso que va para afuera y para adentro, como lo vemos en la imagen. Entonces, este es un ejemplo de un campo eléctrico sencillo. Entonces, si nosotros vamos a introducir una carga eléctrica cualquiera en un campo eléctrico, una carga cualquiera, como ya habíamos visto anteriormente, en un campo eléctrico que actúa con una fuerza, entonces, ¿con qué intensidad podría entrar en ese campo? Entonces, únicamente vamos a multiplicar lo de la carga eléctrica con lo de la fuerza. Es únicamente una multiplicación. Entonces, aquí lo tenemos de esta manera muy clara, con referencias, para nosotros poder aplicar esta fórmula que es muy sencilla. Entonces, como vimos, solo vamos a multiplicar la carga eléctrica, que es todo el término que habíamos visto en las clases anteriores, por esto. Entonces, así vamos a formar el campo eléctrico y es así de una manera donde nosotros lo podemos ver más sencillo, con mayor utilidad, con mayor amplitud del campo eléctrico. Entonces, bueno, el campo eléctrico es un campo físico. Es un campo físico únicamente, o una región del espacio como tal, que va a interactuar con las cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante la fuerza eléctrica. Simplemente, sin más. Y su representación por medio de un modelo que describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de la fuerza eléctrica, en que todos estos distintos de sistemas y demás se van a unirse con los mismos. Es por eso que esto está relacionado con una tensión cuya unidad es el voltio. Y esto es por la presencia de las cargas eléctricas y se mide únicamente así. Entonces la multiplicación nos va a dar ese signo. Y cuanto mayor sea esta fuente de alimentación, ya sea de algún electrodoméstico, de la licuadora, de la batidora, del microondas, el que tenga mayor voltios, va a ser el de mayor intensidad en el campo eléctrico resultante. Entonces vean qué interesante ese ejemplo y ese campo. Nada más para recordar en esta clase que los voltios se miden por metros y que el flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo, ¿verdad? Entonces, tenemos campos eléctricos que son estáticos, magnéticos, electromagnéticos, pero lo único que cambia en estos campos es la frecuencia. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que un microondas tiene más frecuencia que otro, que un microondas calienta más que el otro, y demás, estamos hablando de los campos electromagnéticos y que varían en el tiempo como tal, por eso tienen más frecuencia y menos frecuencia que el otro y se saca todo de esta multiplicación. Entonces tenemos campos de frecuencias que pueden ser extremadamente bajas o campos de radiofrecuencias o de los microondas o de los campos de frecuencia alta, que es exactamente lo que acabamos de mencionar. Entonces, nuevamente, repito, campos de frecuencia extremadamente bajas, eso se representa con una E, una LF y una F, una E, una L, una F, campos de radiofrecuencia, microondas o campos de frecuencia alta. Entonces, nosotros quedamos ahí con esas características, que siempre salen cargas positivas y terminan o con cargas negativas hacia adentro, hacia afuera, y el número de líneas que sale de una carga positiva o entra en una carga negativa, que va a ser proporcional a dicha carga, ¿verdad? Entonces eso se va a generar desde la multiplicación de la corriente eléctrica, que es el movimiento de las cargas eléctricas a través del medio conductor, que se conoce como corriente eléctrica, y que se origina en poner en contacto con dos elementos
entre los que hay una diferencia de potencial. Ya propiamente la otra semana vamos a ver lo que es el magnetismo, para poder cerrar ya en la última clase con lo que es el electromagnetismo y unir todos estos conjuntos. Entonces sí sería bueno que los que pudieran tuvieran una batería a la par para que pudieran ver como tal cómo funciona, cómo se relaciona de algo tan sencillo que tenemos en la cotidianidad a como tenemos en algo tan grande como en la vida cotidiana u otras cosas. Un abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima semana.